Bien, sean todos bienvenidos a nuestro estudio para el día de hoy. Así como decía Patricia, hoy nos encontramos en el Día de Todos los Santos, nuestro día. Ayer fue el día de la Reforma, y justamente hoy es el Día de Todos los Santos y vamos a iniciar con una oración, justamente con la colecta para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y eterno Dios, tú congregas a tu pueblo fiel de todo tiempo y lugar en una sola y santa comunión, el cuerpo místico de tu Hijo Jesucristo. Permítenos seguir a tus bienaventurados santos en su vida de piedad y virtud, a fin de que junto con ellos lleguemos al inefable gozo que tú has preparado para los que te aman. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy continuamos con la segunda parte de nuestro estudio para esta parte de este estudio especial en el cual nos estamos basando en este pequeño librito que se titula Aquí nos mantenemos firmes, de este teólogo alemán Hermann Sasse. Y la semana pasada estuvimos viendo un poco acerca del contexto histórico en el cual se desenvuelve o se desarrolla la reforma, que no solamente es 1517 y el 31 de octubre de 1517 es el inicio de la reforma, pero vemos cómo la iglesia continuó y continúa, eh, vamos a decir así, en este espíritu de la reforma que es el evangelio eterno. Pero pareciera que hoy en día la reforma no es correctamente entendida, porque cada quien tiene su propia visión de lo que fue o de lo que es la reforma. Cada quien lee o escucha a cualquier persona que quiere hablar acerca de la reforma y nos hemos olvidado de las fuentes principales para entender la reforma. La primera fuente principal por la cual nosotros nos tenemos que regir para entender la reforma es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue la que moldeó el pensamiento y el corazón de Lutero para entender que el justo por la fe vivirá. El fruto de la reforma es eso, volver a lo que la escritura y el evangelio eterno nos dice. La otra fuente es el mismo Lutero. Y la tercera fuente es la verdadera historia del luteranismo. Es por eso que Sasse hace una brillante descripción en su libro para mantenernos firmes en el correcto entendimiento de la reforma. Y para entender la reforma necesitamos entender también lo que no es la reforma. Y Sasse va a traer estos cuatro entendimientos o estas cuatro interpretaciones de la reforma que se los comentaba la semana pasada: la interpretación heroica de la reforma, la interpretación histórica cultural de la reforma, la interpretación nacionalista de la reforma, y la cuarta interpretación que va a traer Sasse es la reforma como un episodio histórico de la iglesia. Entonces, vamos a adentrarnos el día de hoy en estas cuatro interpretaciones de la reforma para ver qué no es la reforma y para ver qué es en sí la reforma y los frutos que hoy en día nos trae la reforma. Entonces, la primera interpretación de la reforma es esta interpretación heroica de la reforma. Y ustedes saben que como seres humanos nosotros siempre vamos a idealizar a personas. Vamos a necesitar y estamos en la necesidad de héroes. Y cuando hablo de héroes no estoy hablando de superhéroes, no estoy hablando de Iron Man o Hulk. No, 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 eso es ficción. Cuando leemos, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, nosotros pensamos, por ejemplo, mira, Abraham. Abraham es el gran padre de la fe. Pensamos en Moisés como el gran libertador. Pensamos en David como ese gran rey que tuvo su corazón ligado a Dios. Vemos a Pablo y decimos, Pablo es el más grande de todos los apóstoles. Pero para entender a estos personajes de la Biblia, también necesitamos entender sus vidas. Y en esta lista tenemos, por ejemplo, a un mentiroso,
tenemos a un asesino, tenemos a un adúltero y tenemos un perseguidor de la iglesia. Y van en el orden que aparecen. Abraham fue un mentiroso. Moisés fue un asesino. David fue un adúltero y también fue un asesino. Y el apóstol San Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pero nosotros no los definimos por eso, pero es parte de lo que ellos son. Estos santos que nosotros celebramos el día de hoy, de los cuales nosotros también somos los santos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, que Él no mira nuestro pecado, sino que Él mira la fe y a Cristo Jesús. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, colocar o ver la reforma desde un punto heroico, desde la persona de Lutero, entonces quizás vamos a encontrar algunas fallas en este tipo de interpretación. Nuestras clases de historia, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, nos enseñaban, había una materia que se llamaba Historia Universal. Y en la materia de Historia Universal, cuando toca ya lo que es la parte de la Edad Media, uno lee acerca de un gran hombre en el siglo XVI, un genio, en realidad, que cambió el mundo. Un hombre que no sabía lo que su pluma y su actitud iba a hacer en el curso de la historia. Y todos conocemos el nombre de este hombre. Este hombre se llama, o se llamaba en su momento, Martín Lutero. Sin duda, el doctor Lutero es un héroe de la historia y siempre va a ser recordado como eso, como un héroe, como el precursor de la reforma. Pero si nosotros queremos ver la reforma como un movimiento heroico de un hombre, necesitamos entender a este hombre. Y para entender al hombre, Sase va a decir, necesitamos primero entender su carácter. Y Lutero no era una persona de carácter fácil. Lutero era una persona impetuosa, una persona de carácter fuerte, una persona que le dijo a otro de los reformadores, a Zwinglio, no te pienso dar la mano porque tú tienes un espíritu totalmente distinto al mío. También tenemos que empezar, tenemos que ver el pensamiento de Lutero. En su época, en la época en la que él estaba, en la época y como él creció bajo supersticiones, que era, vamos a decir así, el mal de la época, bajo ciertos estilos filosóficos también de la época. Tenemos que entender el propósito por el cual Lutero inicia todo esto. Y en realidad el propósito principal es restituir la primera profesión de fe, que es el Evangelio de Cristo mismo. Pero también, para entender al hombre Lutero, necesitamos entender sus luchas interiores. Él luchaba contra su propio pecado, él luchaba contra el diablo. Está esta historia bastante famosa en el castillo, cuando Lutero estaba en este momento traduciendo la Biblia, que él tenía estas luchas con el diablo y él arroja el tintero peleando con el diablo y todavía está la marca. Claro, la van retocando año tras año, van retocando la tinta porque ya si no lo hubiesen retocado 500 años eso se seca, pero la retocan para mostrarnos las luchas que tenía el doctor Lutero, y él también luchaba contra sus propias emociones que lo traicionaban, y todo esto fue una lucha que él vivió por el resto de su vida. Toda su vida fue una lucha interior también. Y cuando nosotros vemos o queremos interpretar la reforma como un movimiento heroico de este gran hombre, entonces nos vamos a encontrar con fallas. Y Sase, por ejemplo, va a preguntar, ¿en dónde encontramos a Lutero? Encontramos a Lutero en vamos a decir así, en esta etapa del Lutero joven, donde él estaba desarrollando su teología, este Lutero de 1520, que por ejemplo cuando leemos La Libertad Cristiana, vemos que él es un poco conciliador y se refiere a el Papa León X en ese momento como su excelencia. Pero vemos que meses después, cuando escribe La cautividad babilónica,
va a ser más fuerte con el Papa y va a decirle al Papa que él es el excremento, que es un excremento, que el excremento tiene más, vamos a decir así, es más bonito, y tiene más presencia y más porte que el mismo Papa. Se va a decir, lo encontramos en el Lutero joven, más romanista, o en este Lutero más maduro, cansado de la Iglesia de Roma, cansado de que no iban a llegar a un acuerdo y que él mismo, cuando escribe los artículos de Smascalda, que es su testamento, o se considera el testamento del doctor Lutero, él dice que en realidad él no va a ver la iglesia en un concilio general y libre. Y ciertamente Lutero muere. Meses después, el Papa llama al concilio, el famoso concilio de Trento, pero en Trento se condena el luteranismo. En Trento se condena la doctrina de la justificación por la fe, que es la doctrina que Lutero y que las escrituras dicen que es con la que se sostiene la iglesia. No somos luteranos, en realidad, por la persona de Lutero. Yo les contaba la semana pasada, y esto lo trae Sasse, que la primera vez que se usa el término luteranos es en 1522 por Eck de forma peyorativa. Y el mismo Eck va a decir cómo hombres de Dios se pueden llamar de una forma tan horrible. Luteranos. Y en realidad la historia, y fíjense esto, la historia cuenta, y esto es así, que Lutero en realidad, él se cambió su apellido. Él se llamaba en realidad Martin Luther, él venía de la familia Luther, pero él cambia su nombre a Luther por la palabra griega eleutheros. La palabra griega eleutheros significa libre. Entonces él cambia su nombre a Martín el Libre. Y esto nos hace referencia, y es por eso que también la iglesia, en su sabiduría, toma el texto o el evangelio de la Reforma, es Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará eleuteros, la verdad los hará libres. Entonces nosotros como luteranos no nos avergonzamos de llamarnos así, no por el hombre, sino por la doctrina y por el evangelio eterno que es predicado en la Santa Iglesia Cristiana y que nos da libertad a cada uno de nosotros. Fíjense cómo la historia nos muestra que, vamos a decir así, no es que Lutero pasó a un segundo plano, pero que la reforma no solamente fue Lutero, sino que había otras cabezas visibles dentro de la reforma. La imagen que pueden ver en pantalla, esto es 1530, la lectura de la Confesión de Augsburgo, en frente del emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico, Carlos V, o Carlos I de España. Aquí está en el medio el emperador, y vemos que aquí el que lee y el que redacta la Confesión de Augsburgo no fue Lutero, fue Felipe Melanchthon. Si bien Lutero, por ejemplo, él no podía estar en Augsburgo porque él estaba proscrito, como les decía la semana pasada, eso significaba que cualquier persona podría darle muerte. Él estaba en un pueblito cerca, en Coburgo, y la comunicación iba de Augsburgo a Coburgo, de Coburgo a Augsburgo, y también parte de lo que escribió Lutero en los artículos de Schwambach y otros artículos más que se estuvieron discutiendo con Zwinglio, formaron parte del cuerpo final de la Confesión de Augsburgo. No fue Lutero el que escribió la Confesión de Augsburgo, sino fue Felipe Melanchthon. Y a la muerte de Lutero, que lo tuvimos también, vimos la fecha la semana pasada, para 1546, ya se escuchaban nombres como Andrae, como Musculus, como Siander, y el principal de todos los que tomó la batuta, la bandera del luteranismo, y vamos a decir así, y hizo que perdurara la doctrina del Evangelio eterno, no fue Felipe Melanchthon, fue el segundo Martín, Martín Chemnitz. Y hay un dicho que dice, sin el segundo Martín, el primer Martín no hubiese sobrevivido. Eso significa que en ese momento, en específico, después de la muerte de Lutero y hasta el año 70, 77, con la fórmula de la Concordia,
hubo muchas disputas entre los luteranos, porque cada uno quería traer su propio pensamiento, cada uno quería ser héroe de la reforma. Y Chemnitz se levanta y dice, no es así, es la palabra de Dios la que tiene que, la que tenemos que ver y a la que tenemos que seguir. Entonces, nuevamente, cuando nosotros idealizamos hombres e idealizamos nombres, ahí está el error. Pretender que la reforma se basó en hombres heroicos, es no entender la reforma. Dios usó hombres para esto. Y damos gracias a Dios porque Él levantó a Lutero, levantó a Chemnitz, levantó a Melanchthon en su momento, pero necesitamos entender que la reforma y la iglesia no se forman por hombres, sino se forma por Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La piedra y la roca fundamental de nuestra iglesia es nuestro Señor Cristo Jesús. Y eso es lo que entendió el doctor Martín Lutero. Entonces, ver la reforma desde un punto de vista heroico no es la mejor manera de verlo. Está la otra interpretación, la interpretación histórico-cultural de la reforma. Entonces, muchos tratan de ver la reforma como un hecho histórico que responde a un momento y a una situación específica. Y esto no está mal, no es erróneo este pensamiento, pero nuevamente no es el espíritu de la reforma. Muchos ven la reforma como este surgimiento de una nueva cultura europea que va ligado con la primera interpretación. Héroes que se levantan en contra de un poder tiránico, en contra de un poder que estaba apresando la cultura, la ciencia, las bellas artes, y este hombre o estos hombres se levantan en contra de estos grandes imperios. Un escritor alemán llamado Goethe, Sasse lo va a citar, y él es de la época del iluminismo, ya para el siglo XVIII-XIX, él va a escribir lo siguiente. Él va a decir, no tenemos idea de cuánto le debemos a Lutero y a la Reforma en general. Fuimos librados del oscurantismo intelectual. Nunca nuestra cultura avanzada nos ha permitido volver a las fuentes y aprender el cristianismo en su pureza. Volvemos a tener coraje de plantar nuestras semillas sólidamente en la tierra de Dios y ser conscientes de nuestra naturaleza humana divinamente dotada. Por mucho que avance la cultura, por mucho que se expanda y se profundice las ciencias naturales, por mucho que el espíritu humano se extienda, nunca superaremos la sublimidad y la cultura ética del cristianismo tal como se refleja en los evangelios. Sigue diciendo este hombre, cuanto más eficientemente nosotros, los protestantes, hagamos progresos nobles, más rápido nos seguirán los católicos. Tan pronto como se vean atrapados en la gran iluminación de las edades, que se expande cada vez más, se verán obligados a seguirla sin importar lo que pretendan de otra manera. Y llegará el momento en que finalmente todo será uno. También cesará el protestantismo piadoso sectario, y junto con él el odio, la hostilidad entre padre, hijo, hermano y hermana. Pues tan pronto como la enseñanza y el amor puro de Jesús sean aprendidos y apropiados tal como son, el hombre tomará conciencia de su grandeza y libertad, y ya no dará ningún peso particular a las pequeñas divergencias de las formas externas. Además, todos pasaremos gradualmente de un cristianismo de palabra y creencias a un cristianismo de hechos y de sentimientos. Leemos esto y quizás nos parezcan palabras bonitas, y quizás nos parezcan, mira, esta persona tiene toda la razón. Pero aquí hay muchas fallas y en realidad esto es un completo mal entendimiento del pensamiento de Lutero, del pensamiento de las escrituras y del espíritu de la reforma. Por ejemplo, al principio este hombre, Goethe, va a hablar acerca de
cómo nosotros tenemos un dote divino en nuestra naturaleza humana y vamos a reconocer eso. Esto es volver al pensamiento humanístico, el pensamiento de Erasmo, el cual Lutero refutó fervientemente en cuanto a que Erasmo y, vamos a decir así, y todo este pensamiento humanístico hablaban acerca de que había bondad en el hombre. Y si no me creen, por ejemplo, en los artículos de Mascalda, Lutero va a decir lo siguiente: por eso no es más que un error y una ceguedad de los teólogos escolásticos que han enseñado en contra de este artículo, hablando acerca del pecado. Y por ejemplo, el segundo error que va a decir Lutero, que tienen los teólogos escolásticos, dice igualmente que el hombre posee una voluntad libre para hacer el bien y para abstenerse del mal, y a su vez abstenerse del bien para hacer el mal. Lutero va a decir, estas y otras afirmaciones semejantes han sido la consecuencia de la incomprensión y de la ignorancia, tanto al respecto del pecado como de Cristo nuestro Salvador. No son verdaderas doctrinas, sino que son doctrinas paganas que no podemos admitir. En efecto, si esta doctrina debe ser considerada correcta, entonces ha muerto en vano nuestro Señor Jesucristo, porque no hay hombre, ni daño, ni pecado, por los cuales Él habría tenido que morir, o habría muerto solo por nuestro cuerpo, pero no por nuestra alma, ya que el alma estaría sana y solo el cuerpo sería sometido a la muerte. Otro de los errores que trae este hombre es, por ejemplo, hablar de que va a cesar el odio y la hostilidad. Esto no se parece en nada a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hablaba y él decía que el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a despreciar. Incluso el texto para el próximo domingo, que vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, el próximo domingo, el texto termina con una brillante y hermosa bienaventuranza. Alégrense y gócense cuando ustedes son perseguidos por causa de mi nombre, porque a los profetas de antaño, a los que vinieron antes que ustedes, también los persiguieron. Entonces, esto de el odio y de la hostilidad del mundo para con el cristianismo no es algo nuevo, no es algo que vemos en este siglo, no es algo que solamente estos hombres en el iluminismo vivieron o que Lutero vivió. Es algo, como hablábamos desde la semana pasada, desde que el mundo es mundo y de que entró el pecado al mundo, el mundo rechaza a Dios y rechaza al cristianismo. Entonces, vemos que todo esto va en contra de lo mismo de que la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo el iluminismo lo que hizo fue, y el humanismo también, fue reducir el pecado y a exaltar las bondades que tiene el ser humano. Y esto va en contra de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de mis himnos favoritos, y estoy diciendo uno de, no es mi himno favorito de Lutero es Con ansias clamo a ti, es un himno de Cuaresma, pero este himno me fascina, que se llama Cantad cristianos por doquier. Es un himno que vamos a cantar este domingo en la iglesia. Por ejemplo, en la segunda estrofa, ahorita denme un segundito porque no veo no veo bien sufrir en la mañana leyendo la segunda estrofa, pero fíjense, en la segunda estrofa dice, cautivo yo del diablo fui, a muerte condenado, de la iniquidad en que nací, me mantuvo esclavizado, pues mi alma llena de temor buscó en vano un defensor, me perdí en mis transgresiones. Lutero entendía la realidad de nuestro pecado. Y fíjense cómo, por ejemplo, en la estrofa 4, Lutero va a decir, mas con eterna compasión vio Dios mis desventuras. De mi perdida condición, él mismo halló la cura. Su fiel cariño paternal me compró un bálsamo vital. Dios Hijo
fue el gran precio. Lutero entendió la historia de la salvación. Lutero entendió, por ejemplo, el corazón del Salmo 51. Y yo les recomiendo que si ustedes tienen alguna oportunidad, voy a buscarlo en mis materiales, ustedes puedan leer este comentario de Lutero sobre el Salmo 51. Es brillante, y Lutero va a decir que la verdadera teología y el verdadero teólogo reconoce que somos por naturaleza pecadores e impuros y merecemos la muerte, pero que tenemos un Cristo a favor de nosotros, que vino para darnos salvación. Todo este himno, que tiene 10 estrofas, muestra la historia de la salvación. Y es un himno muy bonito. Fíjense, por ejemplo, otra estrofa, la quinta estrofa. Dios Padre al Hijo así habló, ya es hora de apiadarse. Vi al mundo tú, mi propio yo, que no podrá salvarse. Sé tú del hombre salvación, concédele del mal perdón, vivir, hazlos conmigo. Esto es entender lo que es las escrituras y lo que es entender el evangelio. Y ni Goethe ni Erasmo pudieron entender esta gran realidad que tenemos en las escrituras y que también los himnos nos enseñan a cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos entender que la Biblia no es simplemente una fuente histórica. La Biblia contiene cosas históricas, pero la Biblia es, según Sase y según la misma palabra de Dios, la Biblia es la palabra del Dios vivo, es el consejo de nuestro Dios para cada uno de nosotros. El humanismo no va a poder reconocer nunca esto, como tampoco la importancia del pecado original para entender la justificación. Si no entendemos correctamente el pecado original, nunca vamos a poder entender la justificación por la fe. Por más que Roma haya querido adherirse a este artículo, por mucho que, por ejemplo, a principios de la década, Roma y la Federación Luterana firmaron un acuerdo de comunión en el cual ellos aceptaban la justificación por la fe, todavía sigue primando esta resolución de Trento, en donde se condenaba, decía, sea anatema todos aquellos que confiesan la justificación por la fe. Roma nos ha condenado a cada uno de nosotros por creer lo que la palabra de Dios dice. El justo por la fe vivirá, dice el apóstol San Pablo. Y Roma nos condena por eso. Ellos no entienden lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la reforma no fue un movimiento histórico y cultural, fue un movimiento en la historia y fue un movimiento que trajo muchos avances. No podemos negar los avances políticos, sociales, económicos, culturales que trajo la reforma en sí, pero Sase va a decir, estos son subproductos de la reforma. El verdadero propósito y el verdadero corazón de la reforma se basa en Cristo y este crucificado por nuestros pecados para darnos salvación. La interpretación nacionalista de la reforma se va a basar en una nación. Y yo tengo muchos problemas con estos nacionalismos. El nacionalismo nunca debería ser parte de la iglesia. Y la razón por la cual el nacionalismo no debería ser parte de la iglesia es porque la iglesia tiene su propia cultura. Y tratar de imprimirle una cultura ajena a ella causa daños. Eso de decir, la iglesia, por ejemplo, alemana, tiene que hacer lo que los alemanes hacen. La iglesia española tiene que hacer lo que los españoles hacen. La iglesia chilena tiene que hacer lo que los chilenos hacen. La iglesia peruana tiene que hacer lo que los peruanos hacen. La iglesia venezolana tiene que hacer lo que los venezolanos hacen. Trae errores y confusiones. La iglesia tiene su propia cultura y es una cultura de perdón. Es una cultura que se basa en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Ciudadanía tenemos cada uno de nosotros en el cielo, ganada por Cristo Jesús. Muchos piensan que lo que hizo Lutero fue hacer la iglesia más alemana, fue traer Alemania a la iglesia, pero esto sigue siendo o sigue estando lejos
de la realidad de la reforma. Sasse va a traer en esta interpretación, y su punto central es que muchos hablan de la reforma como algo nacionalista, porque ellos lo que estaban buscando era una unidad. Y ellos dicen, el propósito de Lutero era unificar a una nación, era germanizar la iglesia. Pero si nosotros vemos la historia de la reforma y entendemos al hombre Lutero, uno pudiera, y se va a preguntar, entonces, ¿por qué si Lutero quería unificar y germanizar la iglesia, por qué fue tan controversial en Worms en 1521? ¿O por qué negó darle la mano a Zwinglio e unificar el zwinglianismo con el luteranismo? Sasse va a decir, sí, el día de hoy, para 1933, en Alemania, todas las iglesias se unificaron en la iglesia alemana unida. Y él va a decir, si hoy vemos a la iglesia unida, sin importar las diferencias en cuanto a la Santa Cena, entonces, ¿por qué Lutero no pudo tolerar que Zwinglio pensara diferente sobre la Santa Cena y le dijo lo que ya les comenté, no te voy a dar la mano porque tú tienes un espíritu totalmente diferente al mío? Entonces, nuevamente, la reforma no es algo nacionalista o cultural o de un hombre. La reforma va más allá. Entonces, Sasse va a traer estas preguntas y él va a decir, entonces, ¿qué es realmente alemán en la enseñanza de la reforma luterana? ¿La doctrina nicena de la Trinidad o la cristología del credo en Calcedonia? ¿Es alemán la actitud hacia las escrituras? De ser así, seguramente alemanes desde, mi alemán no es tan bueno, así que voy a decir como los leo, Meister, Eckhart, hasta Fichte, no habrían protestado en contra. ¿Es alemán la doctrina de la justificación por la fe? Lagarde, que ciertamente era alemán, completamente alemán, va a decir Sasse, como también lo eran muchos de sus seguidores, consideraron la doctrina de la justificación por la fe como una doctrina judía, que realmente no tenía cabida en el cristianismo. Y así podríamos continuar una a una a través de todas las enseñanzas de la iglesia, y siempre nos aparecería la misma pregunta. ¿Esto es alemán? Al mismo tiempo, uno podría preguntarse a la inversa. No hay entre las enseñanzas de la iglesia que la iglesia luterana condenó como herejías algunos de los elementos de lo más antiguo y genuino de la piedad alemana, es decir, de la religiosidad propia del hombre alemán. Ciertamente, si la reforma luterana fue esencialmente un episodio en la historia nacional alemana, seguiría siendo un misterio para cada uno de nosotros. Si fue la protesta de un hombre alemán contra la religiosidad extranjera, contra un tipo de cristianismo sureño, matizado con civilizaciones clásicas antiguas, entonces la reforma fue un fracaso. No introdujo, pero evitó por lo menos el retraso, una germanización de la iglesia. Por lo tanto, requeriría un completo y presumiblemente en la dirección del idealismo alemán. Pero este complemento, va a decir Sasse, supondría la retractación no solamente de enseñanzas, las enseñanzas de las confesiones luteranas, sino también las enseñanzas del mismo Lutero, tras su ruptura contra el humanismo y los entusiastas. En consecuencia, los cargos que se formulan hoy contra la iglesia luterana alemana inevitablemente deben resultar en la condenación de la iglesia en su totalidad. Entonces, todas estas formas, ya sea nacionalismo, ya sea forma histórica cultural, ya sea la forma heroica de ver la reforma, pudieran parecernos correctas, pero son insuficientes, se quedan cortas, y se quedan cortas porque en realidad son falsas. Sí, aunque tienen algo de verdad, aunque hubo héroes durante la reforma, aunque fue algo que sucedió dentro de la historia y dentro de la historia de una nación, todos estos entendimientos o interpretaciones son engañosas y no se aproximan a la realidad de la reforma. Es por eso que Sasse va a decir que para entender la reforma necesitamos entender la iglesia,
¿Y qué es la iglesia? Entonces, él va a decir que la reforma en sí es un episodio en la historia de la iglesia de Cristo. Él va a decir, la reforma, en el sentido estricto de la palabra, fue un evento en la historia de la iglesia, un evento de la iglesia de Cristo experimentó en el curso de su historia. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia, una santa católica apostólica, es una realidad en el mundo. Como la iglesia de Dios, como el cuerpo de Cristo, de hecho está oculto a nuestros ojos para que nunca podamos determinar su existencia externamente, pero podemos creer que ésta realmente pertenece donde quiera que se encuentren las marcas de la iglesia. Y ya hemos tenido un estudio sobre las marcas de la iglesia y les invito a que puedan verlo. La predicación del evangelio y los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, Lutero estaba convencido de que la verdadera iglesia todavía existía, incluso en los días más de la más terrible decadencia de la iglesia medieval. Y estas palabras de Sase nos traen consuelo a cada uno de nosotros, porque donde se predique la palabra de Dios, donde se administren los sacramentos, ahí está la iglesia de Cristo. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, no voy a decir la iglesia en la que yo estaba, pero estábamos pasando por momentos difíciles y la predicación de la palabra no era correcto, estaba en decadencia la predicación de la palabra. Y yo me acerqué a mi capellán y le comenté todo esto y él me dijo, bueno, aunque la predicación de la palabra está en decadencia, el pastor lee el evangelio, ¿no? Yo, sí. El pastor recita las palabras de institución como rezan en la palabra de Dios y en el catecismo. Sí. El pastor absuelve los pecados y dice, te perdono en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi respuesta fue sí. Entonces este capellán fue maravilloso su respuesta. Él me dijo, bueno, aférrate a esas palabras y confía en esas palabras de absolución. Escucha el evangelio de Cristo mismo y corre directamente a la Santa Cena para que recibas el perdón y la salvación de Cristo Jesús. Entonces, esto no quiere decir que vamos a ser cristianos flojos y vamos a predicar cualquier cosa. No, pero aún en la más terrible decadencia de la iglesia, cuando la palabra de Cristo es predicada, cuando los sacramentos son administrados, Dios es fiel a su iglesia y Dios la protege. Entonces, Sase va a seguir diciendo, la reforma no es un acontecimiento en el desarrollo de la civilización en general, como si hubiese provocado un cambio en la cultura occidental, en el ámbito particular de la religión y de la iglesia. Ni es posible atribuir la reforma al paso medieval, al paso de lo medieval a lo moderno. La reforma no fue ni la consecuencia ni la causa del surgimiento de la nueva época cultural. Nuevamente, Sase va a decir, estos son subproductos de la reforma. No los podemos negar, pero no es el corazón de la reforma. No fue un movimiento cultural o político, pero ningún pueblo, va a decir Sase, puede borrar de su memoria que la iglesia de Cristo una vez pasó por medio de ella y que la iglesia de Cristo y Cristo mismo es parte de su historia. Tú y yo somos parte de la historia de Cristo. La vida que nosotros vivimos no es la historia de Isaac. La historia de Isaac está inmersa y está dentro de la historia de Cristo. Y la iglesia, por ejemplo, la iglesia española, que celebramos hace poco, 20 años, en realidad son 22 años de la predicación del Evangelio. La historia de la iglesia luterana en España está dentro de la historia de la iglesia de Cristo. Formamos parte de la iglesia de Cristo. Y Sase va a decir, según el punto de vista luterano, también la tarea de la reforma era efectuar la necesaria renovación de la iglesia, la restauración de la salud de una iglesia enferma, el regreso del Señor de la iglesia que la había abandonado. La iglesia luterana había estado preocupada por la regla final, según la cual la iglesia debía de ser gobernada en fe y en práctica, sin comentar las profundas diferencias que existen entre los luteranos y la iglesia reformada.
En ese momento, va a decir Sase, luchaban hombro con hombro, de acuerdo a la palabra de Dios, contra las herejías del catolicismo y de los entusiastas, en todas las formas de herejías que reconocían otra norma al lado o por encima de las escrituras, ya sea iglesia u oficio eclesiástico o una luz interior. Cualquier otra cosa puede dividir la iglesia luterana de la reformada. Sase va a decir, pero son iglesias hermanas. A mí me gusta decir, son iglesias primas hermanas. En este sentido, estaban comprometidas y siguen comprometidas hoy. Esto lo va a escribir Sase en 1933, en una misma lucha en contra por una enseñanza que es incomprensible para el hombre moderno. ¿Y cuál es esta enseñanza? Cristo, nuestro Señor Cristo Jesús, viniendo a nosotros en nuestra desesperación, en nuestro pecado, para darnos perdón y salvación. En que necesitamos abandonar nuestro pecado, como les predicaba el domingo. La reforma es una fiesta que nos invita y que nos llama al arrepentimiento, a reconocer que soy pecador, pero que Cristo ha muerto por mí. Esto es algo que el hombre común, el hombre moderno no puede entender. Los hombres en la época de Lutero, va a decir Sase, no tenían el menor interés en las enseñanzas de Lutero como tal. Todo su interés estaba en la enseñanza del Evangelio. La enseñanza de Lutero no fue aceptada porque viniera de él, sino porque estaba de acuerdo con el Evangelio. No poseía una partícula de autoridad porque provenía de un gran hombre o de un genio religioso, uno de los grandes hijos de la nación alemana. Pero él tenía la máxima autoridad porque se reconocía, porque lo que reconocían era que estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, hoy en día también cuando uno está predicando, cuando uno está administrando los sacramentos, cuando uno está absolviendo, yo por ejemplo digo, por la autoridad y el mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad que yo tengo para perdonar o retener pecados, la autoridad que yo tengo para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio, es por causa de Dios y por causa de su palabra. Entonces, aquí la reforma no tuvo peso por el hombre Lutero, sino por la palabra de Dios, que permanecerá para siempre. Como Lutero dice en su himno, Castillo Fuerte, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. La palabra de Dios permanecerá para siempre. La doctrina luterana alcanzó su primer punto culminante en la Confesión de Augsburgo en 1530. Y aquí nos surgió la pregunta, ¿cuál es la enseñanza de Lutero y en qué se diferencia de lo que la Iglesia ha enseñado hasta ahora? Era más bien una respuesta a la pregunta, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué es la verdad del Evangelio? De lo contrario, habría sido solamente suficiente convocar a Lutero para que presentara su enseñanza, va a decir Sase. Pero esto no se hizo. Estaba en juego algo más grande que la opinión de un gran hombre, que la vida misma del propio Lutero. Estaba en juego la enseñanza de la iglesia. Estaba en juego Cristo mismo. Y Lutero se mostró a sí mismo como un verdadero maestro de la iglesia, cuando en su enseñanza él llevó a la gente más allá de su propia persona, de sus propias opiniones y percepciones, y los llevó de vuelta al Evangelio, los llevó de vuelta a nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso, Sase va a terminar citando a las confesiones luteranas diciendo, en estos últimos tiempos, Dios especialmente trajo su gracia y su verdad a la luz de nuevo, de las tinieblas del papado, a través del fiel servicio de preciosos hombres de Dios. El doctor Lutero, y contra las corrupciones del papado y también de otras sectas, recogió la misma doctrina de y según la palabra de Dios en los artículos y en las secciones de la Confesión de Augsburgo. También confesionalmente aceptamos la primera confesión de Augsburgo inalterada, porque Felipe Melanchthon cambió el artículo 12 que habla sobre la Santa Cena para hablar un poco más calvinista, decir que representa y no que es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. A esa confesión de Augsburgo se le llama la Variata,
y nosotros aceptamos la confesión de Augsburgo inalterada, porque no es una confesión de un hombre, nuevamente, es la confesión de la Iglesia. No porque haya sido compuesta por nuestros teólogos, sino porque se derivó de la palabra de Dios y se basó firme y bien de esta manera. Entonces, la enseñanza de la Reforma y en lo que nosotros como iglesia nos mantenemos firmes es en Cristo Jesús. 505 años después, la Reforma luterana sigue siendo sobre Cristo Jesús. Por tanto, mis queridos hermanos, el anhelo y la oración de la iglesia y mi oración por ustedes es para que podamos continuar confesando el espíritu de la reforma, que es Cristo y este crucificado. Es ver cómo Dios actúa en medio de la historia, porque Él es el Dios de la historia y nos trae salvación, nos trajo la salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús. Que ese Dios de amor nos continúe bendiciendo y nos siga regalando más años para celebrar esta bonita celebración de la Reforma.